Bueno, cuando Tomás me comentó pues del proyecto como de la parte como de los debates, inicialmente como se pensó pues en muchos temas. Yo soy, para los que no me conocen, yo soy médica de la Universidad del Tolima, soy psiquiatra, especialista en psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, y la, con entrenamiento en trastornos del sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, yo no, pues no sé, me gradué el año pasado de psiquiatría, no me considero como una experta, siento que me faltan como muchísimas cosas en un área de la medicina que en realidad hace parte pues de la vida misma, o sea, el estudio de la locura es desde el inicio pues de la humanidad en realidad, pues era como esa introducción la que quería dar, como una pequeña introducción en cómo se ha ido desarrollando la psiquiatría. En realidad, me imagino que creo que hay varias personas, y noté que hay varias personas pues, que son eh, eh, científicos del área social y del área antropológica, ¿cierto? De las ciencias antropológicas, y que deben saber como mucho más que yo de cómo se desarrollan como las ciencias antropológicas, pero quería como dar una pequeña introducción a cómo se ha ido planteando pues la psiquiatría, pero es como súper pequeña, desde el inicio pues de los tiempos, y cómo llegamos pues a la psiquiatría que ahorita se utiliza mundialmente, que es como la psiquiatría pues del DSM, ¿cierto? La de psiquiatría del Manual de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Mentales, casi que regidos por por la Asociación Americana de Psiquiatría, que son los que nos dicen cómo que es y que no es enfermedad mental en este momento. Entonces, como para un poquito como contextualizar cómo es todo para las personas pues, que no sepan y que se quieran acercar como al tema, porque en realidad la chabrona, en realidad pues es algo como que muchas personas le genera como dudas, no es tan fácil, es un área de la medicina que no es tan fácil ¿cómo decirlo? Es como de llegarle pues a las personas pues que la entiendan como completamente, ¿cierto? Es mucho más fácil obviamente como, qué sé yo, traumatología, ¿no? Porque tú le ves así como la pierna a la persona pues completamente desfigurada, tú sabes que necesita manejo, un médico especialista, pero como en la psiquiatría como no se ve, ¿cierto? No hay una herida abierta, entonces no es tan fácil como reconocerla como algo de la medicina. Entonces, pues es esto como no sé si de pronto, si a ustedes les parece bien como ir, mientras voy haciendo la introducción, como cualquier cosa, como lo que quieran como preguntar, pueden irlo preguntando, y después de pronto como cuando termine pues la pequeña introducción, como ver qué podemos ir sacando pues de eso, principalmente para no sentirme como hablando sola, porque esto es como que solo estoy viendo pues a Tomás, entonces como que estoy acá hablando sola a la pantalla y es muy incómodo. Entonces, cualquier cosa pues me van hablando o algo así. Y agregando a lo que está Lo que está diciendo diciendo. Catherine, también pueden escribir en el chat lo que quieran y yo voy a estar monitoreando el chat todo el rato. Entonces, si tienen alguna duda y les da pena o tienen alguna observación o algún comentario, yo pues estoy ahí pendiente y le digo a Catherine, ¿vale? Y otra cosa, bueno, que otra cosa quería como agregar lo que ya dijo pues Tomás, es que yo sí, pues sí soy psiquiatra y todo, pero puede que esté diciendo como alguna, no sé, algo que les parezca que no está bien, y bueno, para eso es que estamos acá, y para eso, ese es el debate. Entonces, levantan la mano de una y me dicen lo que sea. Tomás me dijo que podía utilizar palabras, decir groserías, entonces de pronto lo puedo hacer. Puedes decir groserías y la gente, de hecho, puede levantar la mano con una opción que hay en Zoom que es de levantar la mano. También estoy ahí pendiente. Listo. Entonces, pues como así como muy a introducción, como la parte como textos de psiquiatría como tal, como de la parte de caracterización de las enfermedades mentales, el más antiguo que se encontró es del siglo III antes de Cristo, en la India, y en ese siglo, más o menos el siglo III y
sí, siglo III antes de Cristo, en la región, en uno de los países arábicos ya habían hasta instituciones de salud mental, ¿cierto? Cosa que en Europa, como ustedes saben, todo lo de nosotros es extraído de allá, porque ellos se encargaron de no dejar rastro de qué pasaba con las enfermedades mentales acá en Latinoamérica, antes de la colonia. Entonces, pues en Europa sí todo pasó a partir del siglo XVIII, ¿sí? Cuando empezaron como que se empezaron pues a dar cuenta bueno, que se empezaron a crear estas instituciones, como estas instituciones que no se llamaban salud mental, sino que se llaman asilos, en los que las personas con, ¿cómo decirlo?, con alguna insanidad mental eran llevadas pues allá. Era algo más como una cosa regida pues por la iglesia, una cosa más regida por, eh, por la beneficencia, ¿cierto? Malo de estos asilos en realidad eran como, primero eso eran como lugares ubicados en lugares pues por fuera de la ciudad, ¿cierto? Eran como una especie de segregación de estas personas que tenían como discapacidades o insania mental, y después lamentablemente se mezclaron mucho como con personas que cometieran crímenes, etcétera, y entonces ahí llegaron pues a como la decadencia pues de estos asilos. Aún en estos asilos, en estos aún no llamados manicomios, creo que empezaron a llamarse manicomios como a partir del siglo XIX, ahí llegaron como a darse cuenta y como a caracterizar las enfermedades mentales, y darse cuenta pues que no es solo como algo de religión o de, sí, de pues algo demoníaco o algo como espiritual, sino que podía tener que ver como con la parte pues médica, ¿sí? Algo me faltó, en la época romana y en la época griega, era exclusivamente, se creía pues que era de demonios, y en realidad las personas, insisto, con pacientes, las personas con alguna insania mental o como algún tipo de discapacidad mental o enfermedad mental, eran llevadas como a quemas públicas, porque se suponía que así eran como se liberaban los espíritus que las tenían pues a ellas encerradas. Y en la época clásica, antes del Renacimiento, yo creo que ustedes han escuchado hablar de la nave de los locos, del Bosco. En realidad, los locos, los insanos mentales, eran como ciudadanos de ningún lado, nadie los quería tener. Entonces, antes de ser segregados en unidades, en asilos o en manicomios, pues los subían en barcos y los dejaban de puerto en puerto, y obviamente pues les pasaba de todo a la deriva pues del mar mientras llegaban a otro puerto, y así era como pues eran tratados en Europa. Entonces llegaron como a la parte pues de los asilos, ya hablando como tal de los manicomios. Entonces en ese momento pues empezaron como, acá pongo los alinistas y los asilos, ¿cierto? Como a ser pues estudiados, y pues ahí no existían psicofármacos, ¿cierto? No existían medicamentos, no se tenía ni idea qué era esto. Todo es como una teorización bueno, qué es lo que le está pasando. Creemos que tiene algo que ver con el cerebro, que es como de las teorías biologistas que aún están muy metidas antes de crear como todo este concepto de lo biopsicosocial. Era como, bueno, necesitamos encontrar, es como se empiezan a crear como todas estas teorías de la piedra, la locura, y todos los maltratos que en ese momento, más que malos tratos, eran tratar como era lo que se tenía a la mano para ayudar a estas personas, pues para ayudarles en su insania, ¿cierto? Como tratar de sanarlos, por así decirlo, obviamente desde la ignorancia, y pues hace muchos siglos. ¿Qué más? Algo que se me quede así igual esto hace parte pues del debate, ¿cierto? Como de por qué se llevó y todo eso, y es algo que podíamos como hablar más tardecito acerca de qué fue lo que llevó a estas personas a decidir X o Y tratamientos, ¿cierto? Para las personas que fueran insanos mentales, como pues los llamaban en esa época, ¿cierto?
como la piedra, por así decirlo, como tanto de la psiquiatría como de la antipsiquiatría, es la esquizofrenia, que la esquizofrenia tiene una historia pues muy característica que es parte pues de la misma psiquiatría como tal, que siempre ha sido como si cuando uno habla de insano mental, uno de una vez piensa como en la esquizofrenia, ¿cierto? Esta persona que perdió, por así decirlo, supuestamente contacto pues como con la realidad y empieza a sentir cosas que en teoría no están en la realidad. Entonces, pues siempre fue como la piedra de la psiquiatría, ¿cierto? Desde sus inicios. Y, eh, y pues fue la antipsiquiatría en realidad también la utiliza para iniciar como toda esta movilización que se llevó a cabo a partir de estas teorías, pues principalmente pues de Cooper, que era un psiquiatra y que llevó como a decir, bueno, ¿qué es la esquizofrenia? ¿De dónde sale? ¿Por qué dicen tal cosa? Bueno, lo que empezó pues a decir él acerca de la antipsiquiatría. No sé, de pronto acá ya podríamos empezar como a hablar de cómo es o qué es como la antipsiquiatría, cómo surgió, o digamos alguien tiene como más cosas para decir acerca de, la, de esta breve historia pues de la psiquiatría, alguien que me quiera comentar algo más, que quiera dar como su opinión o alguna pregunta acerca de lo que vamos pues hablando antes de hablar del movimiento antipsiquiatría y antes de hablar de los cambios que se llevaron después de eso. O sea, esto es más o menos como la historia de la psiquiatría. Antes de hablar de la antipsiquiatría, les quería comentar cómo lo de los tratamientos un poco, de pronto de los tratamientos que se llevaron en los asilos y en los manicomios. Eh, eran tratamientos, ustedes los conocen, ¿no? Como, pues, como que de pronto han llegado a escuchar, como que sí encadenaban a las personas, llegaban a ver como duchas de agua fría o de agua caliente, como completamente ahorita, pues nosotros en el 2021, pues hablar de esto en realidad es bastante trágico, pero sí sucedió, se creía que de pronto eh, eso podría como ayudarles a las personas a recobrar pues su sanidad. Eh, se les encadenaba, se les mojaba. Hay una imagen muy, muy clásica que es la de la extracción de la piedra, la locura. O sea, se hacían cirugías, se abrían los cráneos de las personas buscando, porque alguien desarrolló como la teoría de que había una piedra de la locura. Entonces, pues muchas personas perdieron su vida buscando la piedra de la locura. Eh, todo esto estoy hablando antes del desarrollo de los escáneres, la radiografía, la tomografía o la resonancia magnética, ¿cierto? O sea, no teníamos ni idea qué estaba pasando ahí. Se empezaron a desarrollar una serie de teorías que, 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 que llevaron como a eso, como dónde está el madness, dónde está la insanidad, dónde está la locura, ¿cierto? Y otras de las cosas que se desarrollaron antes de los psicofármacos o con los psicofármacos es algo que aún se utiliza, que es, por ejemplo, los electrochoques, la terapia electroconvulsiva, que si quieren podemos hablar de eso. Y después fue como el advenimiento de todos los psicofármacos, los fármacos que son como se descubrieron, ¿no? El primero fue el litio, que aún se utiliza, es hermoso, es precioso de una vez, pues como esto es un debate, yo voy hablando de esto. Es barato, acá en Colombia, en Ibagué, muchos pacientes no sé, en estos días llegó una paciente diciéndome que en la farmacia de la EPS le dijeron que ese medicamento ya no existía y casi me vuelvo, o sea, me emputé, porque el litio es hermoso. El litio se descubrió en 1939, no sé exactamente bien cómo se descubrió, cómo hicieron para hacer la conexión de cómo el litio funcionaba pues, en los pacientes con enfermedad mental, pero pues se descubrió. Y después fueron como todo el descubrimiento de los antipsicóticos junto con los que ahora se utilizan como la haloperidol, la levomepromacina, como todos los antipsicóticos de primera generación, y después fue el descubrimiento de los antidepresivos.
Yo la verdad no sé exactamente cómo fueron cómo se crearon estos fármacos, no lo estudié, pero sí fue más o menos hace 50 años que empezaron como con todos los antidepresivos. Pues el primero es el Prozac, la fluoxetina y después todos estos. Y esto es una ciencia, o sea, pues es la farmacología psiquiátrica, la psicofarmacología es algo que no se detiene. O sea, todo el tiempo están sacando cosas nuevas y podemos hablar de eso también, porque pues para eso es el debate acerca de qué tanto que tanto en realidad algunos clínicos no solo en psiquiatría, en realidad en todas las áreas de la medicina, pues es la mano invisible de las farmacéuticas lleva como al desarrollo de enfermedades, como al crear nuevas enfermedades y al decir que esto sí, que esto no, y inventar pues esos nuevos fármacos, que esto es como algo en lo que todavía vivimos, ¿cierto? Como bueno, ¿y por qué este fármaco sí y este no? O porque descubrieron un nuevo fármaco que es mucho mejor, pero es exactamente, no sé, es bastante difícil, es bastante difícil. Yo Eh, tengo, Catherine, una pregunta, pues ya que dijiste lo de que abriéramos un poquito el debate en relación a la esquizofrenia. Y sí. mi pregunta ¿crees que algunos diagnósticos de esquizofrenia se deben a que un ser humano que nace libre y la sociedad lo convierte en y abro comillas, monstruo? ¿O tú naces con esquizofrenia y ya? ¿O son dos tipos diferentes de esquizofrenia? Bueno, para hablar de esquizofrenia como tal, me leí hay un señor que se llama Germán Berríos, que es un neuropsiquiatra, es historiador, es sociólogo, es psicólogo, es peruano y ahorita es profesor de Cambridge. Él es, que yo conozca como el mayor historiador de la psicopatología y la psiquiatría. Él hizo un artículo muy lindo que se llama como la historia, pues de cómo definir la historia de la esquizofrenia, ¿cierto? Cómo es la esquizofrenia, cómo se desarrolló como este término de esquizofrenia. El, el término esquizofrenia, primero hay un man que se llama Kraepelin, ¿cierto? Antes de Kraepelin. Bueno, en la época de Kraepelin es un alemán, en la época de Kraepelin habían unos franceses que también estaban como en el mismo video de estar como caracterizando la enfermedad mental, entonces eso era muy observacional. O sea, las ciencias, yo no sé que me corrijan los que saben más de las ciencias antropológicas que yo, pero pues las ciencias antropológicas, más que las ciencias duras como la física o la biología, no sé si la biología, las ciencias antropológicas son de observación, ¿cierto? Entonces, pues la esquizofrenia, la psiquiatría mucho más, pues porque no sabemos dónde está el alma, no sabemos dónde está el espíritu, no sabemos dónde está lo que ahora, pues ya que está en desuso, la mente, ¿cierto? Entonces, se abre y el cerebro es exactamente igual a todos los cerebros. Entonces, no sabemos bien qué es lo que se enferma para generar eso. Entonces, bueno, lo único que se tenía, lo único que se tiene aún en realidad aquí entre nos, es la caracterización por medio de algo que se llama, pues, de la semiología, ¿cierto? Como de la observación, marica. Esto es como entonces un señor que se llama Kraepelin se sentó y empezó a observar a caracterizar como cuadros de la insania y entonces observó como dos cuadros específicos, uno que era la enfermedad maníaco-depresiva y la enfermedad que le puso demencia precoz. Entonces, él llegó y dijo como, bueno, la demencia precoz es como una demencia, ustedes ya en ese momento ya se conocía la demencia, que era como la falla de la memoria. La cosa es que en ese momento la única función cognitiva que se tenía para poder medir era la memoria, entonces pues era lo único que podían hablar. Entonces, bueno, la demencia precoz era esta gente que se empezaba a deteriorar en la adolescencia y empezaban como a presentar como ciertos cuadros de deterioro como motor, de deterioro en el lenguaje, deterioro en lo social, de deterioro en varias áreas y que no se detenían, que solo como que continuaban deteriorándose hasta que pues del todo. Y la enfermedad maníaco-depresiva era una cosa como que si era por periodos
en realidad él hablaba de unos 6 meses de episodios como maníacos y que cursaban también con episodios pues, depresivos, y pues, o sea, era como una cosa más oscilante. Entonces, él dijo, estas son dos de las cosas, esto es lo que he hecho y esto es lo que yo encuentro, pues, y yo le pongo a esta demencia precoz y a esta enfermedad maníaco-depresiva. Entonces, los franceses que ya estaban como hablando de ellos, los franceses le llamaban, ¿dónde está? Yo no me acuerdo, yo lo tengo por acá. El, no me acuerdo. Bueno, los franceses empezaron a hablar como de otras cosas que pasaban en eso y que dentro del grupo de ellos la demencia precoz se le metía como que cabía dentro de ese grupo de otras caracterización de otra enfermedad. Ellos todavía no le decían esquizofrenia. El término esquizofrenia lo acuñó un psicoanalista, Bleuler, que él ya puso él ya le dio como un significado como etiológico, como que él es, yo en mi escuela cero psicoanalítica, la nacional es cero psicoanalítica, entonces pues la de la psiquiatría. Entonces nosotros bien, no sabemos bien esto de los psicoanalistas, pero lo que sé es como que el man piensa que hubo como en un momento de escisión, creo que dice así, entre la realidad y la parte pues sí, de lo imaginario, por así decirlo, y ahí es donde él propone que a esto que le llamaban demencia precoz se le llame pues esquizofrenia. Y desde ahí, a pesar de que ya se desligó completamente de la teoría psicoanalítica, o sea, ya la gente le dice como, esto no tiene ni el más mínimo sentido y esto no, pues no es, se le sigue llamando así. Entonces, ya quería dar como esa introducción a la esquizofrenia. Y la pregunta de Tomás era, ¿cuál es la pregunta de Tomás? ¿Qué es esquizofrenia? No, mentira. ¿Cuál era la pregunta? Mi pregunta era Bueno, si había una... lo que pasa es que Eso, yo bien. también he leído mucho que parte de las deficiencias mentales también tienen que ver, aparte del medio ambiente, la contaminación y todo eso, la propia alimentación y como las actividades que hace cada gente. Por ejemplo, si usted no acostumbra a su cerebro a leer algo retador, porque es que una cosa es leer, usted lee mucho, sí, que Condorito, eso no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, algo que sirva para Claro el que sí cerebro sirve. que lo rete, algo retador, algo que usted diga, hombre, me da dificultad entender esto. Eso es ejercitar el cerebro, eso lo ayuda en la vejez. Entonces la gente no lee, es como el que no hace deporte, después está tullido, pero ¿por qué será? Pues debe ser por algo, ¿no? Y aparte de eso, la deficiencia alimentaria que ha habido, todo eso afecta. Entonces, a mí siempre me ha parecido muy interesante una teoría que decía que la esquizofrenia es como un pensamiento dentro de un pensamiento, pero nadie sabe cómo se activa ese pensamiento dentro de ese pensamiento. Y no sé si tenga que ver mucho con todo lo que yo estoy hablando de las deficiencias alimentarias y de actitudes y de hábitos de las personas, porque acá pues a ciencia cierta la industria farmacéutica lo único que quiere es vender fármacos. A ella no le interesa que la gente se sane. Sí, o si no harían unas medicinas que sanaran a todo el mundo y quedamos todos sanos y listo, no hay enfermedades, pero no les interesa. Y la parte la parte mental es la más maltratada porque es la que menos se entiende, que es lo que alcanzo a entender de lo que lleva la exposición. Es difícil. Entonces, todos esos puntos de vista, ¿cómo se pueden integrar? Bueno, lo que estamos hablando de la esquizofrenia, bueno, aún en realidad, durante mucho tiempo, después de que se pasó esta, pues no moda, como este periodo psicoanalítico, se pasó como una biologización, ¿cierto? No, esto se tiene que encontrar, la parte biológica se tienen que encontrar marcadores, se tienen que encontrar como algo, una deficiencia vitamínica o algo así, y en realidad aún no se ha encontrado. O sea, no hay forma de definir
y la etiología digamos, de la esquizofrenia, ¿sí? Hay muchísimas teorías, la más usada en este momento es la teoría dopaminérgica, que hay como una alteración, por así decirlo, en vías dopaminérgicas, que son los que generan las alteraciones. Inicialmente esas alteraciones son perceptivas. Es que hay muchas teorías, ¿cierto? Se cree que inicialmente es primero las alucinaciones, ¿cierto? Como las voces, y como en el libro este de Berríos, de la historia de la psicopatología, él describía como, bueno, los psicopatólogos han descrito como qué es a lo que más tú le crees, qué es lo que más qué es lo único verdadero para ti, tus sentidos, ¿no? Lo que tú tocas, lo que tú ves, lo que tú escuchas, ¿cierto? Eso es lo único real para cada persona, o sea, y tú empiezas de la nada a escuchar unas voces o sí, como pues bueno, en las alucinaciones es como sensación, percepción sin estímulo, ¿cierto? Entonces tú de la nada empiezas a escuchar voces. En algún momento tú tienes que aclarar qué es lo que está pasando a tu alrededor y por qué la estás escuchando, pues porque es como tus sentidos, esa es una de las teorías. Entonces, la teoría dopaminérgica se asocia mucho como a esto de esta parte como fenomenológica del desarrollo pues, de la esquizofrenia. Entonces esta es la más utilizada y la más aceptada en este momento, pero en realidad aún no hay a ciencia cierta como decirle a usted se le bajó la dopamina o se le subió la dopamina y por eso usted desarrolló como una esquizofrenia. Y mucho menos ahora que en realidad la esquizofrenia a lo que iba era como, ahorita en esa largura que dije, que hablé de la esquizofrenia, a lo que iba es como que la esquizofrenia ahorita ni siquiera es un trastorno determinado, o sea, como sí, como Bleuler o como Krepelin lo dijeron, que fue como esto es la esquizofrenia, o esto es la demencia precoz, la esquizofrenia ahora es un espectro, ¿sí? Y ahí es donde entramos como a dónde se corta la línea, dónde se hace la línea de usted es el que sufre esquizofrenia y yo no, o sea, en qué momento. Entonces ahorita es como todo, es un espectro como el autismo, ¿cierto? Como esto es un espectro y... bueno, y en cuanto a la parte o sea, ya la esquizofrenia no es una enfermedad como tal, no es un trastorno, enfermedad primero que todo, y eso quería aclararlo, en psiquiatría ya no hay enfermedades mentales, porque para ser enfermedad tú tienes que tener una caracterización etiológica, o sea, tú tienes que saber de dónde sale algo para que sepas pues qué es lo que está enfermo. Como nosotros no hemos podido saber de dónde sale, pues nosotros les tocó cambiar ese término y eso fue uno de los cambios que ayudó a hacer como el movimiento antipsiquiatría y es como que, bueno, esto no son enfermedades, estamos tratando trastornos y trastornos de la mente. ¿Dónde queda la mente? No tengo ni idea, pero estos son trastornos de la mente. Y en cuanto ya, digamos, a la parte pues de las farmacéuticas, creo que más allá, digamos, por parte pues personal como psiquiatra, creo que y lo que sí hemos visto en realidad y en muchos artículos, más que todo pues editoriales en contra pues de lo que aún queda de antipsiquiatría, es como yo he encontrado pacientes y he visto cómo uno se deterioran cuando no utilizan los medicamentos y dos, he visto cómo los medicamentos lo mejoran, o sea, mejoran, controlan las voces, controlan algo que nosotros llamamos delirio. Las ideas delirantes son ideas falsas, o sea, que no tienen como contexto, eh, eh, en el contexto sociocultural del paciente, no son verdaderas, o sea, eh, y son irreductibles, o sea, que por más de que tú le muestres al paciente que no está pasando nada, el paciente o la persona pues que sufre de este trastorno sienten que sí sufren. Entonces, pues los delirios también se controlan. Entonces, desde la parte pues muy de personal y muy de cómo me ha ido con los psicofármacos, creo que sí mejoran. Evidentemente No, tienen mucho pero disculpa, pero no, yo no he dicho que los fármacos no sirven, sino que no son tan efectivos como deberían serlo. Y no sé si mi percepción está mal, pero muchos de los fármacos de psiquiatría lo que tienden es a sedar al paciente para que, entre comillas, no moleste tanto y así salir como del paso. No sé si eso sea parte de la antipsiquiatría o no,
pero ¿qué buscan? Dele un calmante, dele cualquier cosa para calmarlo. Sí, entonces intentar fundir al paciente, dormirlo para que no moleste y para anularle todos sus problemas, pero en ningún momento estoy diciendo que la farmacia no sirve para nada. Y Sí, los, sí, evidentemente tienen altísimos efectos adversos, sí, hartísimos. No, no sé si haya como de pronto entre los participantes, pues alguien también del área de la salud mental. Sí, tienen muchísimos efectos adversos. Yo estoy de acuerdo, deberían tener menos. Ojalá. Eh, Déjame te creo que no, interrumpo. en cuanto a la parte de sedarlos, en realidad, no. En particular, digamos, en cuanto a la esquizofrenia, que cuando se hace una buena, como, y ahí está, y en realidad es como una anotación, cuando se hace como el diagnóstico, como que se piensa pues que este es el trastorno del que estamos hablando, y se utiliza como un medicamento que se llama antipsicótico. Ah, bueno, esta es otra cosa. Hay algo que yo no me acuerdo quiénes, describieron como, bueno, estos son algo que se llama, pues en medio de la historia de la psiquiatría, este grupo de cosas que sienten los síntomas, esto le vamos a llamar psicosis, ¿cierto? Que son los delirios, las alucinaciones y las alteraciones, pues, motoras, que en realidad todas las cosas como que nosotros llamamos como catatónicas. Y entonces ahí es como los medicamentos que se llaman antipsicóticos funcionan, y funcionan es en esto. Esos antipsicóticos, como no hay como por así decirlo, no hay como un virus, como ni siquiera como no hay una bacteria, ¿cierto? Que llegan a tratar a la bacteria solamente, los medicamentos tratan en muchas áreas del cuerpo, de las hormonas y de las neurohormonas. Entonces se hacen muchos estragos y tienen muchos efectos adversos, pero en fin, sí disminuyen los síntomas psicóticos. Espérame, te interrumpo ahí un segundo, Catherine Meneses, que como abriste el debate hace un rato, hay varias personas que tienen algunos puntos y algunas observaciones que hacer. Son 5 personas, entonces los voy a ir llamando a uno por uno y podemos ir ahí discutiendo suave, pero les encargo a todos y todas, que seamos concretos con lo que queremos decir. Entonces, Alexander Cardoso fue el primero que levantó la mano. Alex, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, bien, de momento ha sido el abordaje demasiado clínico, entiendo pues desde la perspectiva de la profesional Caterine, y pues chévere porque se aprendió bastante. Ahora pues yo voy a pegar desde otro lado, desde lo que ha sido el contexto, pues hasta lo poco o desde donde me he datado sobre la antipsiquiatría agarra mayor fuerza en los 60s. Miremos el contexto que se vivía en el mundo en esa época, específicamente en Estados Unidos, el movimiento hippie, la experiencia psicotrópica, se volca todos los valores de lo que viene siendo un método científico exacerbado en Occidente, donde también la antipsiquiatría también corresponde en un fenómeno social a precisamente eso, a que pues la psiquiatría lo que busca es encaminar y enfilar a la persona a lo que está de acuerdo a los valores y principios de la época. Un loco no corresponde a eso, o bueno, un loco peligroso, el que se puede sedar, pues como decía el otro compañero hace un momento, pues puede ingresar. Entonces también desde ese punto, pues como que fuerte. Pero anterior a eso hay que analizar la posguerra. Durante la posguerra, los que recuerdan, los que no, existió en Japón algo llamado el Escuadrón 731, que experimentaba la manera de crear una peste bubónica, experimentó con humanos. Aparte de esos estudios, pues cuando llegaron los aliados, Estados Unidos le dice a Japón, bueno, específicamente a Chiroichi, pásame los documentos de la investigación de lo que hizo el escuadrón. Ahí durante el armisticio, pues ellos pues quedaron también impunes frente a estos crímenes de guerra. Y a partir de ahí, la CIA, bueno, en ese tiempo la OSS, se empieza a formar la CIA, toman estas investigaciones y empieza a derivar de lo que son los proyectos MK Ultra, que es donde en los 60, perdón, durante esa época también, se entra en una decepción porque descubren que se experimentó con humanos drogas para pues alterar la mente, para generar controles mentales, etcétera, y esto se empieza a sumar como a esta ola social para precisamente fomentar el tema de la antipsiquiatría.
¿Qué formula la antipsiquiatría? Bueno, pues primero desde el planteamiento médico-clínico tiene que ver con la mejora de la calidad de vida del paciente. Entonces, pues la psiquiatría bien vista no es mala, porque hay enfermedades que, bueno, son tratables no con medicamentos fuertes, igual para eso tiene que pues, primero venir de una calificación del psicólogo, ya después si la enfermedad es muy grave y no se puede tratar desde la psicología, hay que ir con la psiquiatría, y la psiquiatría ya maneja medicamentos, que es ahí donde empieza lo grave y es donde empieza el dilema moral y un desequilibrio en la balanza, ¿no? Entonces es como muchos medicamentos negocio, entonces no hay mejora en la calidad de vida del paciente. Por otro lado, también está el tema de los tratamientos que se hacía antes, las lobotomías, eh, los electrochoques que aún siguen vigentes, que los asilos no correspondían ni siquiera con medidas higiénico-sanitarias de los pacientes porque no eran tratados como personas, sino para mi concepto eran zoológicos humanos también, entonces personas enjauladas, aisladas de todo, hablando de Occidente, ¿no? Agregadas. Entonces, bueno, sí, gracias, segregadas. Entonces, pues también hay tampoco una mejora en la calidad de vida del paciente por el entorno en el que habitaba, por los malos tratos. Y entonces, por un lado, desde el punto de vista positivo de la antipsiquiatría, es chévere porque es generar un feedback y que los mismos psiquiatras digan, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos venido haciendo? Aparte que el avance tecnológico también permite que haya esos replanteamientos y esas evaluaciones, porque pues sin aparatos y desarrollo tecnológico yo no voy a poder medirnos, sino pues generar los estudios para refutar cosas que se venían teorizando anteriormente y se venían poniendo en práctica, sino precisamente encaminarnos y pues como es el devenir de la ciencia, ¿no? Mejorar la calidad de vida del paciente por medio de la mejora de la tecnología y la introducción de esa tecnología en las maneras de hacer. Ahora, puntos negativos de la antipsiquiatría, que se pega mucho de, bueno, toda esta oleada de movimiento hippie, de excepción sobre humanismo, entonces también genera una carga exacerbada frente a decir, es que la psiquiatría es mala, es que yo no voy al psicólogo porque me van a tratar como loco, es que yo, sí, empiezan esos también sesgos informativos. Lo interesante pues, de conocer punto y punto es que, pues primero, todos los extremos son malos, eh, pero también es bueno siempre replantearse como eso, como bueno, ¿esto para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Con qué está asociado? Porque pues no todos los psicólogos, sabemos que también la ciencia desgraciadamente está viciada y lo hemos visto en casos pues como Monsanto, donde la multinacional le paga a los científicos para que respalden cosas que en realidad son nocivas. No sé hasta qué punto en la psiquiatría pasa, pero al menos en Occidente y con el método científico pues acompañado del desarrollo médico clínico empieza a derivar en esto. Entonces, veo así como la antipsiquiatría como el procurador o el policía o la persona que está ahí como revisando, pues como dice un dicho, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? Excelente novela, Alan Moore, por cierto. Es como eso, ¿quién vigila la psiquiatría? Pues tenía que venir alguien a decirle a los psiquiatras como, venga, ¿qué está pasando? ¿Por qué las cosas están así? ¿Por qué a los pacientes se les trata de esta manera? ¿Acaso no son seres humanos? Y bueno, frente a ese planteamiento en Occidente, porque digamos que con lo que viene siendo ya la cultura prehispánica, los tratamientos, o bueno, se me olvidó cómo era el término en estos momentos, lo acabaste de mencionar, bueno, los desórdenes mentales, pues eran tratados de otra manera diferente porque tenían otra cosmovisión, porque pues ya los antropólogos presentes de pronto sí nos pueden orientar un poco más del tema, será pues más fácil para no decir como, es un tema animismo, ellos creen en espíritus y dejarlo todo como en un referenciarlo solamente algo más, sí, darle más riqueza al tema. Bueno, en conclusión, era lo que pues quería compartir. Entonces es como no viciar tanto las cosas, sino de verdad entender que la antipsiquiatría, lo que le genera a la psiquiatría es antes unas mejoras en cuanto a cómo estaban tratando en estándares de calidad. Primero los pacientes, la calidad de vida de los pacientes y el quehacer profesional de ellos. Pero eso no se dio gratis, que eso ni siquiera fue algo en los 60 como instantáneo, sino que es de verdad tiene unos procesos muy interesantes. Los invito a conocer el Escuadrón 731. De hecho, hay una película muy buena llamada Los Hombres Detrás del Sol. También lo conocí lo relacionado a lo MK Ultra, que de hecho bueno, es inhumano. O sea, puta, uno dice, ¿qué gobierno coge a los habitantes de calle y los usa? O sea, no valen nada. La vida humana no vale nada para este tipo de personas. Y de hecho se dieron cuenta porque ellos secuestraron a una chica
a una chica que sí tenía familia, la familia se preocupó y pues en Estados Unidos nada queda impune. Hay buenos investigadores y ahí fue donde se dio cuenta de lo que pasaba con MK Ultra. Ahora, quién sabe si MK Ultra mutó a otras maneras de control mental, que eso sería bueno otro debate en otro punto. Antes de que Alex continúe y antes de que Catherine Meneses le responda a Alex, pues primero gracias por los apuntes que hizo Alex, muy buenos, históricos y muy sólidos. Yo acá estoy llevando una listica de las ideas que estamos tirando entre todos. Entonces le voy a dar la palabra a la segunda persona que está en la lista, que es Una Pardo, que nos acompaña desde el DF. Hola. Bueno, perdonen la vagabundería en términos de exactitud de datos y así, pero pues como que se me despertaron muchas ideas. Yo voy a hablar como artista, es desde ahí de donde tengo mi deformación. Entonces, yo hasta ahora conozco el término de antipsiquiatría, pero quiero suponer o imaginar que efectivamente al hablar de eso no solamente se refiere a garantizar un mejor cuidado, ¿no? O como bienestar de las pacientes, sino que efectivamente lo quiero entender como una perspectiva crítica hacia la manera en que se ha construido la ciencia, en este caso, digamos, psiquiátrica, ¿no? Como institución, pero también como discurso, ¿no? Y de qué manera, a medida que ha pasado el tiempo, ha utilizado diferentes estrategias desde violencia física hasta medicalización de personas, para, de alguna manera, definir lo que es normal y lo que no, ¿no? En ese sentido, pues hemos visto a lo largo de la historia como cosas que se identificaban como trastornos, como ahorita nos decía Catherine, pensando en esas personas que no hacen parte del sujeto moderno y entendiendo a la medicina como una construcción moderna, ¿cierto? Que ha permitido el avance del capitalismo y bueno, ahí se van, ¿no? Todo lo que no corresponde a este sujeto, hombre, blanco, clase mediero, es fácilmente relegado a la locura, ¿no? Y en ese sentido quiero puntualizar a un caso también muy canónico, que no sé si es del siglo XIX, quiero pensar, que es el de las histéricas, ¿no? O sea, durante mucho tiempo la histeria fue una condición asociada a las personas con útero, ¿no? Que, digamos, en términos anacrónicos estaríamos pensando en solo mujeres, ¿no? Y sabemos que no solamente las mujeres tienen útero, ¿no? Y en ese sentido, cómo la histeria de alguna manera también era una manera de narrar o relatar y de controlar los cuerpos de estas personas que no hacían parte del canon, ¿no? Heteropatriarcal al final, ¿no? Luego vamos a venir que, claro, histeria viene de la palabra, bueno, no, sí, histeria viene de la palabra útero, ¿no? En griego. Y en ese sentido van a pasar dos cosas. Una, luego el tratamiento psiquiátrico, bueno, no sé si es psiquiátrico, pues creo que sí, ¿no? Fue el desarrollo de estimulación de la masturbación, ¿sí? Es decir, básicamente ese es el origen de del surgimiento del dildo, bueno, no sé, del consolador, porque dildo puede ser muchas cosas, pero digamos como ese tipo de historias tan absurdas, ¿no? Que efectivamente es como eso, en realidad estaba relegando el autoconocimiento de las mujeres sobre su propio placer y su gozo, y que por el contrario sí eran narradas y relatadas como enfermas, ¿no? Como histéricas, ¿sí? Y por otro lado, hay un estudio muy bonito que hace un tipo que se llama Didi Uberman, donde habla de las histéricas de Charcot, ¿no? Y Charcot era este personaje francés, que además a mí me parece que ahí hay una cosa fascinante entre Francia como la cuna de los derechos humanos y Francia como legitimando todo este tipo de cosas, ¿no? Donde Charcot utilizaba exposiciones públicas para teatralizar la enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, en el campo del que yo vengo, que es los estudios visuales, de qué manera la imagen funciona para catalogar a ciertas personas como locos o locas. Y lo voy a dejar hasta ahí. En ese sentido, lo único que quiero decir para cerrar es que para mí, digamos, y puede que esté totalmente equivocada, una posición antipsiquiátrica tiene que ser una postura crítica a la modernidad misma, ¿no? Gracias, Una. Espérame, Catherine, no vayas a responder todavía, que tenemos varias personas en la lista. Aquí estoy anotando las ideas, muy sólido lo que acaba de decirnos Una. Seguimos con Melisa Alejandra, que nos acompaña de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Hola. Bueno, yo voy a hablar como también desde otro punto de vista. Me encanta que aquí estamos como desde diferentes perspectivas. Yo voy a hablar desde mi experiencia y mi perspectiva de alguien que trabajó 10 años en una clínica psiquiátrica. Yo soy neuropsicóloga, mi área pues, son las neurociencias. Y
digamos que claro, toda esta experiencia que no solo tuve en trabajar en una clínica psiquiátrica, sino pues que sigo con mis pacientes, pues estaba este constante debate, ¿no? O sea, hasta qué punto esto, que también iba con la pregunta que hacía Tomás, que todavía pues no así respondía, y es hasta qué punto esto realmente es algo biológico, puramente biológico, o es algo que la sociedad efectivamente es la que hace que estas personas desarrollen una, ¿cómo se le llama? Enfermedad o un trastorno mental, ¿cierto? Que bueno, que ahí también hay una discusión, ¿no? Que es algo también que pasa con el autismo, ¿no? Cuando se considera que es una condición, que es un trastorno y así mismo se trata. Digamos que desde lo mío, desde mi experiencia claramente y desde pues de lo que yo hago, yo sí estoy convencida que hay una carga importante de ese componente biológico y desde los estudios genéticos que nos comprueban que efectivamente hay algo que estructuralmente el cerebro tiene una predisposición a desarrollar unas condiciones específicas y unos trastornos, pero que claramente hay unos factores desencadenantes que pueden hacer que esto se exacerbe más, se desarrolle más fácil y que pueda empeorar realmente esa manifestación de estas condiciones, ¿no? Entonces, digamos que de mi experiencia yo he aprendido mucho pues como a ver esa persona, ese sujeto, como de una forma un poco más integral, ¿no? Entonces, cómo realmente sí es reconocer que sí el componente biológico es tan importante y fundamental, pero como otros factores sociales, factores familiares, las mismas, digamos, herramientas que tiene el propio sujeto para afrontar estos síntomas que pues que no le es posible manejar de otra forma que muchas veces son los fármacos, digamos que es ese sujeto realmente que es de, pues que está conformado por muchos elementos que pueden influir el curso de la enfermedad, ¿no? Que si bien yo he visto la maravilla que hacen los psicofármacos, pues porque pues lo he evidenciado, la maravilla de los psicofármacos, también he visto cómo realmente con las diferentes redes de apoyo, los diferentes tratamientos no farmacológicos, hacen que una persona realmente pueda conscientemente también manejar muchos de sus síntomas mentales. Que claro, aquí Catherine entró con, pues como una de las piedras angulares de la psiquiatría, que es la esquizofrenia, ¿no? Que es de las patologías más difíciles de manejar claramente y de llevar para un sujeto y para una familia, ¿no? Y para una sociedad también, ¿no? Pero pues claro, o sea, hay otras enfermedades que uno dice, claro, estas, a ver, ¿cómo decirlo que no suene tan grotesco? Pero claro, la esquizofrenia es de esas enfermedades que tiene estos síntomas tan floridos y teatrales que para la gente son más impresionantes. Claro. ¿No? Pero pues también estamos frente a otras que son mucho más manejables, que uno ve que con los psicofármacos y con terapias muy básicas la gente logra vivir toda su vida con una enfermedad mental como, no sé, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, inclusive personas con un trastorno afectivo bipolar que logran vivir perfectamente su vida sin ser estigmatizados, sin ser, pues no sé, toda esta carga realmente que tienen muchas otras, pues como una enfermedad mental como la esquizofrenia, que es de las más incapacitantes, ¿sí? Y ahí es un punto importante, ¿no? Porque entonces yo he tenido esta discusión con muchas familias y pacientes y en general con muchas personas que dicen, ay, pero el que va a psiquiatra es el loco, el que va al psicólogo es el loco, y bueno, todo está también el prejuicio que hay, los estereotipos que hay hacia la salud mental, pues no ayudan a que la gente comprenda que, bueno, es un trastorno, es una enfermedad que se tiene que tratar, sí o sí. ¿Por qué? Porque no le permite a la persona funcionar en la vida diaria, ya sea en un sistema capitalista, ya sea en un sistema lo que sea, es una persona que le es difícil funcionar por sí sola. Entonces, ese punto de la funcionalidad y qué tanto yo puedo vivir, trabajar, estudiar, tener una actividad de ocio,
en la vida, algo que me permita ser feliz y la enfermedad o el trastorno no me deja, ¿no? Entonces, digamos que es bien importante como considerar que no es un elemento específico, no es o sea, como es difícil responder, esto es solamente biológico, sino que es multideterminantes que tienen pues la enfermedad mental, ¿no? Bueno, yo quería como empezar como con la historia, voy a hacer un tacho, pues porque es que sí tenemos que como ir hablando como de todo. No, a mí se me ha olvidado la pregunta de Tomás, pero en cuanto a lo que dice Melissa, pues es cierto como que se pasó de un modelo, a lo que yo hablaba era como de un modelo biologista, como vamos a encontrar la piedra de la locura, vamos a encontrar como la causa pues de la locura real, a un modelo que ahora en realidad está, pues es el modelo que utilizamos nosotros, que es el modelo biopsicosocial, donde hay, como dice Melissa, pues unos factores biológicos, ya sea genéticos o estructurales en la parte pues del cerebro o en la parte como neuroquímica, que hacen como predisponen pues a los sujetos como individuales, como cada uno de ellos a desarrollar enfermedades y que por la parte como social se pueden o no presentar. O sea, como yo les explicaba a veces a los pacientes, es como, bueno, la persona tiene como su cerebro, nace con una genética, nace con como con algo y se expone a, por ejemplo, algo social o algún estresor externo como una sustancia psicoactiva, como la marihuana o algo así, y se afloran los síntomas que, como les decía, este grupo de psiquiatras llamaron síntomas psicóticos. Entonces ahí es donde sale pues, la enfermedad mental o los trastornos mentales. Entonces, igual no hay forma, o sea, no se ha encontrado ni un gen específico para la enfermedad mental, ni una lesión específica en el cerebro de los pacientes con enfermedad mental. Igual como de pronto Melissa me puede como confirmar, sí hay hallazgos como neuroradiológicos en los pacientes, digamos al menos pues con esquizofrenia, en los que se encuentran como lesiones como específicas, pero tampoco son patognomónicas como el signo que están todas las personas que tienen esta enfermedad. Y para hablar, digamos, de lo que dijo Alexander, pues es como súper claro, evidentemente, y eso es lo que yo quería hablar, y por eso fue que yo le propuse a Tomás este tema, es como cómo se desarrolló este movimiento de la antipsiquiatría, que en realidad es como, pues a mí me parece muy bello que un grupo de psiquiatras haya dicho, hey, esto está mal, en el marco de la lucha por los derechos pues, humanos que se empezaron a desarrollar a través de los años 60 y 70, que ustedes pues deben conocer más de eso que yo. Estos manes, porque pues eran todos hombres, llegaron y, porque en ese momento, ya sabemos, llegaron y dijeron esto está mal, hay violaciones de los derechos humanos en estas instituciones que están cayendo en decadencia, en estos sanatorios, en estos asilos, en estos manicomios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué se está viviendo? Y es como entró como hacer el foco como que se iluminó a esta gente, a estos psiquiatras que en esa época estaban haciendo cosas re locas con las personas y violando horriblemente los derechos pues, humanos en esa época. Y hubo, digamos, estos movimientos de antipsiquiatría, ¿cómo se llamaba este antipsiquiatra italiano? Basaglia, creo que era, bueno, que llegó y Sí, dijo Basaglia. sí, como bueno, a partir de mañana, bueno, no fue así, pero sí, a partir de mañana, no más sanatorios en Italia y fue bastante feo porque habían personas pues con discapacidad mental pues grave, incapacitante, personas que no podían valerse pues por sí mismos y solo fueron pues los sanatorios o los asilos estaban en realidad ahí, los estaban refugiando y los estaban como protegiendo y pues solo fueron lanzados pues a la calle, entonces también se vio como mucha violencia en ese transcurrir. Y ahorita en lo que estamos, pues para como aclarar en que estamos en este momento en la psiquiatría mundial, es como que sí, evidentemente los sanatorios, los asilos y los manicomios desaparecieron, ¿cierto? A partir de los años 90 no hay ninguno, en realidad acá el último fue el de Cibaté, el sanatorio de Cibaté, y ahorita lo que quedan es las unidades mentales y lo que se encuentra en los estudios que se han hecho en realidad en las unidades mentales que están por fuera de los hospitales y las unidades mentales, o sea, los pabellones de psiquiatría que están dentro de los hospitales, es que
aún hay violación de los derechos humanos, o sea, seamos sinceros, aún hay momentos en los que no tanto como psiquiatras, pero sí como los cuidadores de las personas que están ahí como para cuidarlos, para apoyarlos, hacen cosas feas. No específicamente, o sea, no estoy diciendo como lugares, pero aún se hace. Por eso es que ahora la evolución de ahora y lo que se está viendo es que esas unidades mentales por fuera de los hospitales generales se desaparezcan. En realidad, la evolución es esa que se traten como con los mismos derechos y como con los mismos derechos de cualquier paciente que es dentro de un hospital pues general. Entonces quería como aclarar eso. Ahí te voy a parar un segundito, Catherine Meneses. Sí, sí. Vamos a hacer una cosa y es la siguiente. Tengo dos personas en la lista. Vamos a ir con las dos personas. Va primero Juanma y después Manuela. Y después de que Manuela hable, vamos a hacer una actividad un poquito más reducida en la que nos vamos a dividir en unos grupitos para que de pronto podamos tener una charla más a fondo, pero las ideas hasta ahora han estado una rechimba, y pues quiero que Juanma y Manuela de pronto nos tiren un par de ideas, lo más concreto que puedan, menos de Pero. Y para responder y para responder pues a Lina en cuanto a la parte como del desarrollo del término de histeria, se vio como todo este movimiento de la antipsiquiatría en realidad en el siglo XIX, toda esta gente que empezó a hacer los estudios y empezó a caracterizar las enfermedades mentales, era más como, lo hicieron como más para brindarle ¿cómo decirlo? Es que yo lo leí como para brindarle ayuda y apoyo a la gente. Es como, bueno, esta persona sufre de tal enfermedad, vamos a ayudarla de tal forma. Después los términos psiquiátricos se volvieron peyorativos y una de esas cosas fue la histeria, ¿cierto? Y pues todas estas cosas horribles que pasaban en esa época buscándole solución, buscándole tratamiento y buscándole etiología a esas presentaciones, y en realidad la histeria ahorita, pues cuando yo leo cosas de histeria es como se convirtió tanto en trastorno histriónico de la personalidad como de trastornos disociativos, y bueno, hay una serie como de evolución clínica bastante interesante en la parte pues del término histeria, y es una historia también de lucha por los derechos, pues lucha femenina, ¿cierto? Lucha feminista acerca de cómo se volvió este término y por qué solo en realidad es de las mujeres, y cómo en realidad los hombres también presentan síntomas disociativos, los hombres también presentan neurosis, los hombres también presentan ansiedad, los hombres también pueden presentar depresión, y todas estas luchas pues de los derechos humanos que se van conllevando como con la evolución también de esta rama médica. Pues quería como aclarar eso ahí como gracias, Catherine Meneses. Juanma, adelante. No lo vimos, tiene que... Yo voy a ser muy... Y se cortó. Lleva esperando como media hora y se cortó. Para de pronto aclarar algo pues, que me hizo acordar la Pardo, es que, bueno, perdón, una Pardo, bueno, relaciona el arte, bueno, yo estudié artes visuales también, ¿no? La relación entre arte y cultura, tremendo, porque el arte se nutrió mucho de procesos donde pues precisamente el arte empezó a introducirse como tratamiento, o bueno, inicialmente pasatiempo con pacientes mentales, después empezó a verse como un tratamiento, que de hecho ahorita es una de las prácticas que se tiene, de hecho el deporte, desde el abordaje humanista, que ha venido también colaborándole mucho a la parte médica, pues no solamente a los pacientes se sedan, sino que se le dan alternativas y opciones. Entonces existe la arte terapia desde abordaje psicológico. No sé si en la psiquiatría se le recomienda a los pacientes hasta ese punto. Siempre, nosotros también somos psicoterapeutas. Excelente. Entonces, hay como un avance en las funciones. Ahora lo otro, pues la locura también es un negocio, no solamente para las farmacéuticas. Yo pues en el chat o sea, Dalí, el negocio de Dalí, o sea, Dalí nunca estuvo loco. Gala, que es la esposa, se dio cuenta de cómo estaba operando el mercado en ese tiempo, y pues el negocio de Dalí era hacerse loco, por medio de eso vender una imagen, y por medio de esa imagen de loco vendía su arte. Ahora, hubo artistas que en ciertas épocas visitaban sanatorios mentales y veían que había pacientes que pues
los trataban con arte y veían interesantes las propuestas visuales o era muy llamativo lo que ellos hacían, entonces se los robaban y los vendían como propio. Incluso hay una artista que actualmente es vigente en Japón que se llama Yayoi Kusama. Ella, no recuerdo qué enfermedad tiene puntualmente, pero ella vive internada en un hospital psiquiátrico y sale para sus exposiciones o sale a hacer arte. Entonces, desde ese punto como que súper tremendo. Y de pronto para acotar también con el tema de la histeria, eso viene desde Grecia. En Grecia creían, en la Grecia antigua creían que el útero era un ser viviente que vivía entre la mujer y entonces en un momento quería salir y era cuando se presentaba la histeria y la mujer control de sus funciones. Y la tecnología, pues en el siglo XIX, porque pues, la era victoriana también era jocosa y pervertida por debajo de cuerda, fue donde pues también están los estudios de Master y Johnson en cuanto a respuesta sexual humana, en cuanto a sexualidad, y también están pues los primeros indicios de experimentación con electricidad. Entonces, la tecnología, no solamente pues el hecho que las mujeres y su descubrimiento, ¿no? Eso está bien, sino también la tecnología permitió que no solamente el masturbador de la época, que era una persona que pues le calmaba la histeria a las mujeres, de hecho hay una película que se llama Histeria que trata el tema, pues permitió que sea el primer vibrador eléctrico que pues empezó a dar esas sensaciones mayores de placer, etc. Gracias, Alex. Bueno, Juanma, no sé si me oigan. Ahora sí, Ya, no se me cortó ya. sí. Bueno, yo tengo como varias preguntas muy concretas, pero son preguntas más que afirmaciones. Eh, lo primero es, ¿cuál es la relación? O sea, en realidad, ¿qué es la antipsiquiatría en términos de enfermedad mental? Porque tal como lo plantea Caterine, la antipsiquiatría es un movimiento político, jurídico, moral. O sea, preocupado por los derechos humanos de los trastornos, enfermos mentales o las personas que sufren trastornos mentales, ¿no? O sea, tal como lo está planteando el problema ahí parece ser entonces que les vulneran los derechos. Pero la pregunta mía en realidad es, bueno, eso sí en la forma, ¿no? Pero vamos al fondo, o sea, vamos a hablar, porque Caterina habla de, listo, no se encuentra la etiología para hablar de enfermedad si no es trastorno, pero siguen haciendo TEC y siguen dando litio, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es, ¿cómo me llama mucho la atención lo que dijo Caterina de que en una universidad como la Universidad Nacional, donde hay un grupo de psicoanálisis tan fuerte, la psiquiatría, la especialidad en psiquiatría está separada del grupo psicoanalítico? O sea, de entrada es como si aceptamos lo que dicen los antipsiquiatras, pero lo aceptamos en términos de derechos humanos. Pero en términos del tratamiento, todo lo que no sea clínico, científico, es un carretazo. Miren, ahí hay una hipocresía de la psiquiatría, ¿no? O sea, porque es, sí, venga, no, nosotros aceptamos que no más baños de agua fría, no más encadenados, sí, antipsiquiatras, ustedes son un grupo político, sí, pero ustedes de enfermedad mental no saben, ¿no? Porque el psicoanálisis es una pseudociencia, ¿no? Y entonces omiten a Freud, y entonces hablamos de sexualidad, hablamos de histeria, pero Freud no sale por ningún lado, ¿no? No. O sea, ¿es interesante o no? Es interesante porque ahí sí está el verdadero compromiso. O sea, el verdadero compromiso, porque yo, claro, yo conozco la teoría biopsicosocial, una parte biológica, una parte social, sí, entonces le dan medicamentos y también le hace terapia. ¿Cuál terapia? Y, o sea, sí me hago entender, o sea, porque entonces, claro, le doy el ansiolítico para que se calme porque el ansiolítico es un calmante, ¿sí? Y necesita la terapia, o sea, la terapia cura, ¿sí? Pero entonces ahí viene la cuestión, pero descartamos cualquier modelo de tratamiento como serio o muy serio si tiene cualquier explicación de la enfermedad mental como la que hace Freud, por ejemplo, ¿no? Que ahí es donde está el verdadero compromiso, porque si no, entonces es un comité de derechos humanos, ¿no? Y seguimos haciendo lo mismo, o sea, todo tratamiento es válido mientras no le echen agua fría y no le pongan choques eléctricos, ¿sí? Pero si no lo deja dormir o si le altera su proceso cerebral en algún otro sentido, pues es válido porque el derecho humano no se está vulnerando en un sanatorio, pero sí por fuera, por ejemplo. Entonces, a mí me interesaría saber de fondo, en términos de tratamiento de la enfermedad mental, qué dice la antipsiquiatría y qué relación tiene la antipsiquiatría con el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sería como la pregunta que yo podría decir, de fondo, no de derechos humanos. A mí la pregunta de Juanma me parece una rechimba. Siempre Sí, Juanma sí. dice cosas muy tesas, pero espérenme un segundo, que es que vamos a
a estar mucho tiempo acá, entonces déjenme, le damos la palabra a Manuela un segundo. Manuela nos da su observación. Qué pena que están serruchando en el piso de arriba. Y ahí te dejo, Catherine, que nos des un abrebocas para poder pasar a la dinámica más pequeñita, para que podamos de pronto todos hablar y que yo no esté aquí pegado del techo. A ver Pero, sí. pero antes de Manuela, bueno, uy, no, Juan Manuel sí tiene una duda muy, muy bella, además que sí, en medio de lo que dije, de pronto dije que nosotros como departamento pues, de psiquiatría no sabemos cómo separar el psicoanálisis. No, no es así, en realidad es como una cosa mucho más compleja. El psicoanálisis tuvo en su poder mucho tiempo pues la psiquiatría, ¿cierto? Hasta el DSM-3. Después como el DSM y como todo el movimiento de psiquiatría intentó como desligarse pues del psicoanálisis porque no tenía evidencia científica como corroborable. Igual, entonces, bueno, ya lo que voy es como que evidentemente las psicoterapias no hay forma como de que sea, de que tengan evidencia científica por medio del método científico. Ustedes saben del método científico estricto, ¿cierto? Porque pues la psicoterapia depende de muchas cosas. Depende pues del psicoterapeuta, depende del paciente, depende del momento. Pero si hay psicoterapias basadas en evidencia. Por ejemplo, sí, las terapias de tercera generación están basadas en evidencia científica y tienen componente psicoanalítico. Sí. No. A lo que yo digo es como, lo que yo digo es como que nosotros no es que no veamos psicoanálisis, es que vemos muy poco psicoanálisis, vemos más otras psicoterapias, o sea, psicoterapias de corte psicoanalítico, bueno, psicoanalítico no, psicodinámico, vemos como psicoterapias sistémicas, vemos psicoterapias cognitivo-conductuales, vemos, en realidad somos el único programa de psiquiatría de Colombia que tiene un seminario de etnopsiquiatría con un antropólogo, entonces no es como que nos hayamos como quitado el psicoanálisis, porque el psicoanálisis está en nuestros corazones. Perdón, no es como que lo hayamos como borrado de la psiquiatría, no. Psicoanálisis trajo cosas en sus teorías muy buenas, digamos, en mi práctica clínica, digamos, la parte de los mecanismos de adaptación, de los mecanismos pues, de afrontamiento y todas estas cosas, de cómo se visualizan la parte de la disociación, que en realidad es muy bello como la forma en la que lo explican. Entonces, creo que ahora es como, y en cuanto como a la parte de cómo la psiquiatría es como, no sé, no sé qué decir acerca de cómo es el tratamiento, cómo fue la pregunta tuya de qué hace la psiquiatría. La pregunta mía es esa, ¿no? Es decir, porque tal como has planteado la antipsiquiatría, pues es como un movimiento político de defensa de derechos humanos, ¿no? Sí. Pero en realidad, en torno a la enfermedad mental y el tratamiento, ¿qué propone la antipsiquiatría? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la propuesta? Porque claro, ahí derrotamos al enemigo de la psiquiatría fácilmente, pues diciéndole que amarran a la gente. Pero bueno, ¿cuál es el fondo, digamos, teórico que explica la etiología de la enfermedad mental, ¿sí? En términos antipsiquiátricos, y cuál es la propuesta, ¿no? Y yo creo que la hay, y por eso te preguntaba, ¿y qué rol tiene el psicoanálisis en esa propuesta? ¿No? En la propuesta, en el fondo de enfermedad mental, porque claro, todo el mundo se escandaliza, pues con esto, ¿no? Pues con el tratamiento en los asilos, pero la pregunta, por ejemplo, aquel, digamos, pensar el esquizofrénico, como decía Tomás, tomarnos en serio la pregunta de Tomás y decir el esquizofrénico como el chivo expiatorio de la familia, ¿no? De los antipsiquiatras, ¿no? Por eso, y la decisión de la personalidad del esquizofrénico, la decisión del yo y la destrucción del yo en términos de instintos narcisistas. O sea, ese es el punto que uno debería también empezar a mirar, porque claro, entonces, si no los antipsiquiatras, pues son una gente ahí que se preocupó por el maltrato, ¿no? Sí, entonces igual que un grupo de defensa, pues, voy a usar una analogía un poco fuerte, pero entonces sí, así como hay grupos de defensa de los animalitos, hay grupos de defensa de los enfermos mentales, ¿no? Pues no, o sea, en el fondo, esta gente, pienso yo, que va más al fondo, epistemológicamente más al fondo de la enfermedad mental, y ese es el punto que yo te quería preguntar, o sea, la antipsiquiatría, ¿qué aporta ahí? ¿Y qué verdaderamente de eso aportó la psiquiatría? Porque lo que yo veo es como, sí, yo lo doy el medicamento en realidad es el que funciona, pero vaya a terapia como para que la vaya llevando, pero sin el medicamento, porque yo sé que hay mucha gente que piensa eso,
sin el medicamento no se mejora, ¿no? Porque seguimos pensando que es el medicamento el que cura, aunque tú lo dijiste, no sabemos la etiología. Entonces, si no sabemos la etiología y el medicamento es un tratamiento, estaba en razón el profesor Mauricio de que es un calmante o no. ¿Por qué? Porque si no curan, porque no tienen el origen, ¿cómo lo van a tratar? Con calmantes, ¿sí? Con moduladores del afecto, con antidepresivos, con ansiolíticos. Y entonces el punto ahí, o antipsicóticos, ¿sí? Pero el punto ahí es, bueno, ¿y la antipsiquiatría qué propone y si verdaderamente propone algo serio? ¿No? Esa es la pregunta. Sí, pues en realidad yo de esto pues no sé mucho, no sé si alguien más quiera como contestar. Lo que yo leí, pues que en ese momento la antipsiquiatría lo que proponía era principalmente eso, era como un movimiento pues político. Encontré estos como la parte como de las necesidades de cambio y como que quería hablar de pronto como de eso. En realidad, y lo que ustedes dicen, yo la verdad no sé, me parece como es un buen apunte, si se podría como tratar como una especie de calmantes. Lo de que los medicamentos curen o no curen, en realidad eso pasa pues en la medicina en general, es por ejemplo, a ti te dan antihipertensivos y tú tienes que tomar antihipertensivos por el resto de la vida, pero ellos no te quitan la hipertensión, ellos te disminuyen la tensión arterial, el marcador de tensión arterial. Entonces lo mismo pasa y lo mismo creo que puede pasar acá en cuanto a los trastornos psiquiátricos que tienen bases biológicas, que son la ansiedad, el trastorno, la enfermedad maníaco-depresiva, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y pues la parte como de depresión, que en realidad aún hay mucha pelea diciendo pues que la depresión en realidad no es una enfermedad, sino que es algo de un problema de adaptación, que todos los trastornos depresivos son adaptativos. Pues porque primero en la depresión no hay parte genética, no hay marcadores de ningún tipo. Entonces, sí es bien interesante esa visión de calmantes, porque sí, no tenemos ni idea dónde actúan, no tenemos ni idea dónde actúa el litio, funciona, evidentemente funciona. Baja la tensión arterial, baja la manía, ¿cierto? En la enfermedad maníaco-depresiva. Pero así como que yo te diga en dónde y qué hace, sí, no tiene, no tiene. Pero yo me refería más a calmantes como a que los dopan y esas cosas, eso, no sé, ya no sucede. Y agregándole un poquito a lo que dice Catherine Meneses, porque pues creo que la otra persona que iba a preguntar ya se tiene que ir. Sí, perdón. Agregándole a lo de Catherine Meneses, obviamente yo soy menos experto que Catherine Meneses, pero según lo que hemos hablado hoy, en lo que nos ha dicho Catherine y lo que nos dijo en su momento Alejandra, es un espectro, ¿no? La esquizofrenia, que es nuestro tema central, es un espectro. Entonces creo que no se trata de defender que ningún esquizofrénico puede tener drogas, pero sí hay unos que tomaban como esquizofrénicos porque, no sé, porque eran gays, porque eran comunistas, ¿sí me entienden? A esos les empezaron a diagnosticar que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo mal porque estaban locos y a ellos los estaban medicando. Y acuérdense que estamos hablando de 1950, 1960, posguerra, todo el mundo asustado con la Guerra Fría, y hasta los escritores de cine los estaban metiendo a la cárcel. Entonces creo que este movimiento antipsiquiátrico, que entiendo muy bien lo que dice Juanma y me encanta lo que dijo, es para de pronto combatir que ya todo era esquizofrénico. Este man es comunista, ese man es esquizofrénico, cójanlo y denle bate y electrochoques. Que pues por eso preguntaba yo la pregunta que hice al comienzo, que Catherine no me quiso poner cuidado. En la que decía en qué punto, en qué momento usted nace con esquizofrenia o su vida se vuelve una mierda y usted se hace esquizofrénico. No sé. ¿No? Sí, es difícil. Bueno, tanto como que yo no sé la verdad si de pronto un comunista lo pueden tomar como, o sea, como que en ese momento a alguien como esquizofrénico, sino que es más, cuando yo hablo de espectro, es que hay algo que se llama, por ejemplo, trastornos de la personalidad, que eso es más como de origen como psicoanalítico, en los que hay unos tipos de trastorno, de cosas de la personalidad que no tienen nada de esquizofrenia, o sea, no tienen ni las alucinaciones, no tienen ni los delirios, no tienen nada,
pero es un man raro, ¿sí? Es una persona rara. Entonces esa persona rara la empezaron a clasificar, la empezaron también a caracterizar y le metieron su diagnóstico, ¿sí? Como ahorita es como el esquizoide, la persona con personalidad esquizotípica, la persona con personalidad ahora límite, que también es un término como psicoanalítico. Entonces, por eso es que yo hablo de que ahora se cataloga como un espectro, porque tanto el esquizotípico, o sea, como que en realidad es como una persona extraña, ustedes leen los criterios del DSM y la personalidad esquizotípica es una persona extraña y ya, como el paciente con esquizofrenia fuerte, o sea, la esquizofrenia pues paranoide que antes se llamaba esquizofrenia paranoide, que es esta persona que escucha voces, que tiene delirios, que tiene cosas raras en la parte motora, que son signos semiológicos pues, específicos, que no me voy a, pues, a detener cómo a decirlos, pero va desde ese espectro. ¿Sí? Y entre ese espectro de la persona rara a la persona francamente esquizofrénica, por así decirlo, hay un montón de cosas y ahí es donde, ¿cuál es el límite? ¿Sí? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el alcance de los medicamentos y a quiénes tenemos que medicar y a quiénes no? Entonces entramos en un debate, pues en realidad yo entro en un debate cada vez que voy a dar como medicamentos, ¿sí? Como, entonces, pues es lindo, en realidad para mí es bonito como estarme como autoevaluando constantemente, bueno, esto en serio sí lo necesita, en serio sí no, qué es lo que puede pasar, que no, es bello. Y por eso es que yo propuse pues este tema, porque en realidad es que a partir de ahí nos queda como a todos los psiquiatras como oiga, deténgase que de pronto usted está haciendo más daño que bien, o que en qué cosas científicas se está basando para darle esto o aquello. Entonces, o para decir esto o aquello. Entonces ya, no sé si está la otra persona para preguntar. No, al final se fue, pero pues si quieres, yo, o sea, ya la actividad otra, pues igual somos aquí Ah, ok, 20 y listo. podemos igual seguir charlando acá, está bien. Un poco Eh, fuerte, perdón. espere, Alexander, no lo escuchamos. ¿Cómo? ¿Repitar su pregunta? Bueno, sí, tengo una pregunta para Caterine. Pues esto es más como desde el punto de vista, no sé si es ético-moral de la profesión del psiquiatra y es bueno. O bueno, te la pregunto directamente a ti, ¿sí? Más fácil de responder. Eh, ¿Tú qué prefieres? Te llega un caso súper fuerte de una persona, caso de hardcore, el hijo de puta, y hay dos cosas, o que el paciente se degrade su calidad de vida porque puede autoinfligirse daño, porque en realidad es muy peligroso para él el trastorno que tiene y es mejor dejarlo quieto, o medicarlo así sepas que el medicamento es muy bravo, pero igual lo va a contener el trastorno un poco y no se va a joder tanto en su propia integridad física. Lo que está tocando Alexander es muy importante también desde lo que dice Juan Manuel de todo el movimiento político que generó, bueno, no sé la verdad, de la antipsiquiatría, ¿cierto? Que era una de esas cosas, acá lo dicen, que era las hospitalizaciones involuntarias. No sé si Alexander de pronto se refería pues a eso, que es bueno, la persona no se quiere hospitalizar, no quiere recibir un tratamiento, pero en realidad tiene un alto riesgo de agredirse, dañarse o hacerle daño pues a otros. Entonces ahí entra como el dilema, y a mí me ha tocado pues vivirlo, el dilema entre qué es de psiquiatría y qué es de otras áreas, ¿cierto? Como legal o cosas así. Entonces, en cuanto, digamos, a la parte pues, del suicidio, encontré varios pues, artículos acerca de cuál era el pensamiento de estos antipsiquiatras, digamos, por ejemplo, no sé cómo se pronuncia, SAS, acerca del suicidio. Todos, el man decía, digamos, como yo creo que esa persona que se quiera suicidar, si lo toma de manera como voluntaria, lo debe hacer, pero hay toda una, no sé cómo decirlo, como algo bien, bien difícil de definir, porque pues hay suicidios, digamos, pues la eutanasia, por ejemplo, que es algo como que tú decides de forma voluntaria, crítica, responsable como adulto, de acabar con tu vida, ¿cierto?
pero pues hay suicidios que son por otras cosas, que es como en medio de la desesperación, en medio de la desesperanza, ya casi como lo que nosotros llamaríamos como idea delirante de nada tiene sentido, todo es una mierda, todo pues es mejor morirse que estar vivo, y ahí en esos casos es que tenemos que tomar la decisión pues de hacer hospitalizaciones involuntarias, siempre de la mano pues de las personas que apoyan al paciente, de la familia, o sí, de la mano pues legal, que es como proteger la vida de esa persona, tratar como los síntomas las cosas que lo están llevando como a pensar en acabar con su vida y como calmarlo. Entonces, no sé si eso responde un poquito a la duda de Alexander. Creo que sí es algo en lo que nos vemos como enfrentados como constantemente como psiquiatras. Si esta persona tiene el derecho como de terminar como con su vida, o si definitivamente eso es secundario como a una enfermedad mental. De nuevo, no todos los suicidios son por enfermedad mental, hay otras, ahí ustedes saben de pronto hasta más que yo que hay otros que estas cosas como existenciales también pueden suceder más allá de la enfermedad mental. No sé, Alexander, si eso respondió un poquito o aclaró, no sé, de pronto no aclaró nada, pero está bien también. Preguntan también en el... ¿Va a decir algo, Alexander? No, para referirle a Caterina que pues era como lo que venía pensando, entonces no estoy tan mal. Gracias. Hay otra pregunta en el chat. Voy a hacer esta pregunta, Catherine, y si quieres, te tiras unas ideas finales después de esta pregunta. Y pregunta Nicolás que si uno lleva a una persona a varios psiquiatras, una persona que está loca, pues, utilicemos la palabra loca porque me gustan esas palabras con impacto. Si uno lleva a un loco a varios psiquiatras, ¿todos lo valorarían de la misma manera? No, como ciencia antropológica observacional, ustedes más que yo saben de eso, como que con cada uno de los observadores da un diferente, es muy lindas esas teorías, porque cada observador da diferente tipo de paciente, digamos, desde el enfoque, como decía Juan Manuel, psicoterapéutico en realidad, o sea, cada psiquiatra, si no lo queramos, nosotros tenemos como un enfoque psicoterapéutico. Y si tú lo ves a un paciente desde el enfoque psicoterapéutico netamente como biológico, pues ese psiquiatra le va a diagnosticar una cosa y le va a dar tratamiento de una forma. Si lo ves desde el enfoque, no sé, psicoanalítico, ese psiquiatra, porque hay psiquiatras psicoanalistas que le va a decir como no, el problema suyo es X o Y y puede medicar una cosa y le puede dar otro diagnóstico psicoanalítico en realidad. Y también eso pasa como en diferentes partes del mundo, porque es que nosotros pues acá en Colombia sí nos regimos mucho por el DCM, el manual de diagnóstico, del diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, pero en realidad en Latinoamérica tenemos nuestro propio manual de diagnóstico y los pacientes, y el paciente acá en Latinoamérica, no digamos esquizofrenia, ¿no? Digamos otras cosas, como algo de lo que hablaba una que era como la histeria, ese paciente acá, en otro lado tiene otro nombre, en otro lado tiene otro tratamiento y en otro lado se va a ver como completamente diferente. Entonces es muy buena la pregunta porque yo estoy convencida que no va a ser lo mismo, o sea, no te vas a encontrar ni con el mismo tratamiento ni con el mismo paciente, ¿sí? Como que cambias, de pronto no tanto en el diagnóstico, pero sí de pronto en el tratamiento. Sí. Gracias, Catherine. Si quieres darnos unas ideas finales para que cerremos el debate de hoy. Gracias a todos los que están acá, pero pues ya creo que es el momento. Sí. De ideas finales. Creo que pues no hay nada claro. Y como profesionales me gustaba mucho, pues quería leer este tema porque yo constantemente me estoy criticando como lo que estoy haciendo, de dónde viene, para dónde va, así, como la psiquiatría, como la ciencia. Yo hablaba de eso con un amigo, como la ciencia más, la rama más humana de la medicina, entonces es igualmente compleja, me imagino, ¿cierto? Ni siquiera sabemos dónde está la mente, dónde está el alma, dónde está la psiquis,
Y pues yo quería como dar como ese espacio como de asistan y vayan a su psicoterapeuta, también está bien, está bueno hacerse revisar de vez en cuando, de pronto, pues no siempre medicar, pero está bien hacerse, no sé, hablar con alguien. No sé ni siquiera cómo cerrar el debate. Está No sé buena, cómo- está buena la reflexión de ir a psicoterapia. Yo también lo recomiendo. Sí, Y nosotros, que la mayoría somos basados en Ibagué, creo que tenemos un miedo a que el que va, y que fue lo que dijo alguien hoy, que el que va al psiquiatra es el que está loco y el bobo y el yo no sé qué huevonadas que nos ideamos en la cabeza, que pues está bien sacar toda esa mierda con una visión de pronto más objetiva de la que un amigo le puede dar a uno. Pues nada, yo le quiero dar las gracias Ah, a bueno, Catherine Meneses. y otra cosa, para hablar del video, Tomás, para hablar del video que tú pasaste de todo esto que se estaba, de la psiquiatría De una, de como una. comunitaria, también, obviamente, pues después de los asilos, ahorita es un enfoque muy de volver, pues, de servir al capital y volver a trabajar y estas cosas. Entonces, sí, yo creo que hay hartas cosas por hacer y eso también es hecho. En la parte comunitaria. Listo. Total. Ya sabe, Tommy, ya sabe. Y todos, ¿no? ¿Qué hacemos a las 9 de la noche, un jueves, dizque hablando antipsiquiatría? Hay que hacernos revisar, hermano. Hay Todos que los que hacernos estamos acá deberíamos hacernos revisar. Si vinimos a Sí, esto es porque estamos jodidos. No, está muchas gracias, muchas gracias. Amigos, sí, a muchísimas ti. gracias por venir, principalmente a Catherine Meneses por habernos servido de guía hoy.